Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes, good afternoon. Mi nombre es Caprice Taylor, and we are here with Together We Can, aquí con Juntos Podemos, donde celebramos co-creadores de un mundo más gentil y más justo. What a pleasure today in Together We Can, where we celebrate co-creators of a kinder and more just world. A dear friend, we've known each other through grassroots organizing on the streets of Boston, supporting public education reform. One of the moms that I had the pleasure of working with side by side, implementing systems change around equity in the Boston public schools. It was such a blessing to be in the presence once again of Lucia Santana Benitez out in Puerto Rico this past week. Lucia, bienvenida aquí en Juntos Podemos y un gran placer en verte de nuevo después de pasar una semana ahí en Puerto Rico y verte en persona, y aquí estás con nosotros por medio de la voz hispana de Connecticut. Mil gracias por tu presencia y por todo de lo que has hecho para nuestras comunidades. Nos conocimos, yo creo que ya como hace 20 años, casi. Sí. Y movilizabas apoyando a madres, siendo una madre de las escuelas públicas de Boston, teniendo jóvenes en las escuelas y viendo la falta de igualdad y cómo trataban a nuestros jóvenes, y lanzaste muchos esfuerzos y hemos tenido muchas ganancias en el movimiento para mejorar las escuelas públicas para los jóvenes. Pero hoy no quiero hablar mucho del pasado, pero del presente, de lo que estás haciendo ahora. Tomaste la decisión a regresar a la isla del encanto, a Puerto Rico, después de haber pasado varias décadas en Boston. Y quiero hablar sobre tu camino en la vida, cómo te llevó de vuelta a Puerto Rico, cómo encontraste a la isla querida y por qué lanzaste un nuevo esfuerzo, Solidaridad Humanitaria, una organización sin fines de lucro en Puerto Rico, basado en las necesidades que encontraste y luchando para ver cambio. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este camino de la vida, este rumbo de la vida? Lucia, we will translate, so for our listeners who are listening, do not worry when you hear Spanish. As always, we are a bilingual show, and I'll translate along the way. And knowing Lucia for over 2 decades, doing organizing work in Boston for public education reform, and Lucia decided to go back to Puerto Rico. And I had the pleasure of visiting Lucia along with Citywide Youth Coalition, bringing youth leaders to Puerto Rico, and had an opportunity to sit with Lucia and find out what is happening on the ground on the island that she decided to go back home to. And I'd love to hear her perception of what she found when she decided to return back to Puerto Rico. And this is before Hurricane Maria, and lived through the experience of Hurricane Maria, and still very much committed to organizing work in the island. Pues, Lucia, ¿nos puedes contar sobre tu camino en la vida? Muy buenas tardes a todos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Lucia Santana Benítez, soy del pueblo del país de Puerto Rico. Estuve viviendo en Boston por más de 23 años, donde conocí a Caprice y a mucha gente bella, que estuvimos en el movimiento
de que nuestros hijos recibieran una educación de calidad en Boston. Tuvimos muchos talleres, me convertí en parent advocate para los niños con necesidades especiales, ya que una ITF me había dicho a mí que mi hija no iba a llegar a ningún lado porque ella tenía en su frente el título de educación especial. Yo empecé a llorar y una maestra me dijo a mí, ¿por qué tú lloras? Tu hija va a llegar a donde tú quieres que ella llegue. Ella no puede decirte a ti dónde va a llegar. Y desde ahí me comprometí y decidí que a mí nadie más me iba a humillar por el lenguaje, que nadie más iba a pisotear a mis niños ni a otros niños con el mismo problema del lenguaje. Me capacité, trabajé con Caprice, con Miriam Ortiz, estuve trabajando en City Life Vida Urbana, en High School Task Force, participé como madre voluntaria, también estuve con Sociedad Latina en Boston, Massachusetts, que fueron muchas organizaciones y personas maravillosas que tuve alrededor de mi tiempo en esta trayectoria de Boston. Después me convertí en la directora del programa Japan Campaign Parent Organizing Project, JP Pop, que era primero Caprice, después Miriam, en High School Task Force. Fue una experiencia maravillosa. Hacíamos manifestaciones para defender el lenguaje español en contra de la campaña de ONS, que quería quitar los programas bilingües con una pregunta engañosa, a lo cual ganó, porque la pregunta fue, ¿desearía que tus hijos aprendan inglés? ¿Quién no desea que sus hijos aprendan inglés? Claro que sí, pero no explicó que eso se iba a llevar a la consecuencia de que el programa bilingüe de las escuelas públicas iba a desaparecer. De ahí me enfoqué en los niños con necesidades especiales, a los cuales el sistema de Boston no le estaba ofreciendo una educación de calidad para su condición médica. Gané 3 escuelas privadas que tenían un costo de $120,000 anuales para muchos niños, para 3 niños, que demostré con una bufete de abogados, con Miriam, con Caprice, que estaba en BPOM para ese tiempo, que el sistema estaba fallándole a estos niños. Y adquirí mucho conocimiento en lo que tiene que ver en la educación especial. Me aprendí todos los códigos, me aprendí que lo que ellos necesitaban en realidad. Y eso fue lo que me motivó, porque yo tengo 6 hijos, 24 nietos, a los cuales viven allá por Boston y Florida, a lo cual Caprice los conoce a toditos mis hijos. Ellos fueron como unas mentoras para mí, bien grandes. Lo que fue Magali Troncoso, Caprice, Miriam, me dieron el empuje y el ánimo y me llenaron de fuerzas para que no me dejara pisotear, ni a mis hijos permitiera que se pisotearan. Yo le enseñé a mis hijos que mientras ellos deben de respetar, pero si les faltan el respeto, ellos tienen que luchar por sus derechos. En las escuelas no enseñan los derechos civiles. Y eso es algo que yo a través de los años he aprendido, que de las escuelas públicas nunca le dan la oportunidad a nuestros hijos a que aprendan cómo defender sus derechos. Cuando yo voy a hacer una breve pausa para traducir. Pues Lucia just shared with us 23 years of living in Boston, and Lucia's trajectory as a community organizer, starting from the point in time as a mother of 6 children. One of her children were labeled as not college material, not being able to graduate high school and go to college. And
Lucia had a friend, a doctor, that said, who are these people in the school system to limit how far your child can go? Don't accept that. And Lucia thanks many wonderful people that supported her along the way, including Miriam Ortiz with JP Pop. And Lucia became a volunteer parent leader supporting and addressing equity in the public schools and challenging systems that wanted to oppress her children and other children. And one of the first campaigns that Lucia was part of was against an UNS initiative at that time at the state level, removing bilingual education by putting a ballot question upon the time of election and votes, where people could also vote whether or not up or down to keep bilingual education. And Lucia said it was written in such a tricky way, asking people in Spanish, do you want your child to learn English? And of course, everyone wants their child to learn English, knowing that it's tied to being able to navigate the society successfully. But it was posed in such a way that if you answered no to that question, you were then saying you didn't want your child to learn English. But if you said yes, that meant to remove bilingual education. And so unfortunately, that law, bilingual education law, was revoked because many parents voted yes, we want our children to learn bilingual education, and misrepresenting, because by authentic bilingual education, you're learning not just English, but another language as well, fluency in more than one language. And so Lucia got a fire in her belly to continue mobilizing and fighting for the rights of children and families. And that brought her to recognizing that the school system failed to teach children what their human rights are, civil rights are. And that is so fundamental. And Lucia passed on to her 6 children and continues to pass on to her 24 grandchildren, that I also have the pleasure of knowing all of her children from my days of doing some of this work side by side with Lucia in Boston. She passes on the message to respect your elders. But if you are disrespected, stand up for your rights. Gracias, Lucia. Y de ahí ahora llegaste a Puerto Rico. ¿Hace cuánto tiempo has vivido ahora ahí en Puerto Rico? Mira qué coincidencia, te voy a explicar esto como curioso. Yo me fui para Puerto Rico, de Puerto Rico para Boston, abril 29 de 1988. Y regresé a Puerto Rico abril 29, 2009. Increíble. Yo acá en Puerto Rico tuve muchas dificultades de salud, pero me tuve que venir a vivir a un residencial público. A través del tiempo, ya llevo voy para 11 años allá aquí en Puerto Rico. Me noté las necesidades tan grandes que existen aquí en los residenciales públicos de Puerto Rico para los derechos de las personas. Aquí las personas que viven en los residenciales públicos somos denigradas, somos maltratadas, nos insultan y nos maltratan la sociedad fuera de los residenciales públicos. Es tan así que cuando un joven va a un lugar a solicitar empleo y pone en su resumen que vive en un residencial público, ese puesto es denegado. Solo por vivir en un residencial público. ¿Tú vives en el residencial público? Sí, Manuela Pérez.
lo siento, la vacante que estás solicitando no está disponible. A través de ver todos estos abusos y maltratos, decidí pararme y traer el conocimiento que adquirí en Boston para ayudar a estos jóvenes de residencial público para que salgan hacia adelante y aprendan de sus derechos. Ellos tienen derecho a no ser discriminados, a recibir un trabajo digno como cualquier otra persona. Con el tiempo, como vi que no recibía el apoyo necesario del Departamento de Vivienda, pues organizamos 12 mujeres, líderes de residencial público, y abrimos la organización que se llama Solidaridad Humanitaria. Ahora voy a repetir. Lucia said she spent 23 years in Boston and 11 years ago decided to return to Puerto Rico. April 29th, 1988, she arrived in Boston, and April 29th, 11 years ago, she arrived back to Puerto Rico. Basically noting the huge disparities that exist for people who live in public housing in Puerto Rico, being mistreated, where their rights are stepped on. And Lucia, due to medical health conditions, is dependent on public housing in Puerto Rico as well. And so she lives in public housing and witnesses the inequities of how people get mistreated. For example, if a young person is seeking employment outside of the housing development neighborhood, and the future employer is very impressed, but then looks to see on their resume where they reside, where they live, then all of a sudden the position is no longer available, it was filled. And so there are various ways in which individuals are stigmatized and hurt by what I call classism in Puerto Rico. And just to indicate the degree by which classism is hurting many people on the island of Puerto Rico, there is something that Lucia shared with me when I was in Puerto Rico. Individuals, how many families are living in housing developments in Puerto Rico? Lucia, you're in the second largest housing development. Lucia vive en las hogares públicas. ¿En qué tamaño, qué cantidad de familias están ahí? Ok, nosotros, el primer residencial más grande de Puerto Rico y el Caribe es Luis Llorens Torres, que hay casi más de 2,000 unidades y apartamentos. El segundo es residencial Manuel A. Pérez, donde resido. Hay 3 extensiones. Una tiene 850 unidades, que es donde yo vivo, que es el 3016. Está el 3081, que tiene 900 unidades. Está el 3105, que tiene 442 unidades. De diferentes sizes y tamaños de cuartos. And so basically, Lucia is sharing that the largest housing development in Puerto Rico has over 2,000 units, family units, meaning there are more than 2,000 individuals and entire families. And then she's in the second largest, where there are 3 different buildings, and one of them that she's in houses about 800 to 900 housing units, so that there are many, many families. And I just have to add that I was shocked to learn there's tax relief happening if you have $2 million or more that you can invest in the island and buy properties, and you don't have to pay taxes on those properties. But for families
that are in housing developments, there's no pipeline out. There's no tax break either. So you have to pay for taxes if you are able to get enough resources to buy a home. You will have to pay for taxes on that property. And right now, the minimum wage is $7. ¿Cuánto es el salario mínimo? Está en 7.25. $7.25. Van a subir a 8.50, pero más años más que vienen más adelante hay negocios públicos que están pagando ya a 8.50 de decisión de ellos, porque las cosas están bien caras y nadie quieren trabajar, pero a 7.25 no da para nada porque todo ha subido a gasolina. And so cost of living is very high in Puerto Rico currently. Gasoline prices are way higher than here. We'll find out what those numbers are shortly. And $7.25 an hour doesn't get you far. There's an incremental increase projected within the year going up to $8.50, but we're not there yet. And some government agencies decided on their own to pay $8.50. But the cost of living, if you were to rent an apartment, non-public housing apartment, it's still similar to New Haven, $1,000 and change for an apartment. So $7.25 doesn't get you far. And we're going to take a quick, brief break to hear more of Solidaridad, Humanitaria, with all of these inequities that we're pointing out. 12 mothers, along with Lucia, decided to get together and form this nonprofit to organize and mobilize and supporting people to recognize their human rights, their civil rights in Puerto Rico, in the heart of the second largest housing development. And we'll be right back with Lucia after this brief commercial 5-minute break. Ya regresamos después de esta breve pausa con Lucia y para escuchar más, aprender más sobre el gran esfuerzo de las madres de Solidaridad Humanitaria en Puerto Rico. Prepárense para obtener su licencia de conducir en Connecticut. Ahora en New Haven, preparamos a personas indocumentadas y documentadas. Las clases son de 8 horas obligatorias por el Departamento de Motores y Vehículos. Y estas clases incluyen drogas y alcohol y técnicas para manejar de manera segura. Estas clases también incluyen un manual para el estudio para pasar el examen escrito y 100 preguntas que posiblemente estén en el examen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que usted pase el examen a la primera vez que lo tome. 51 de Elm Street, Suite 307, tercer piso, New Haven, Connecticut, código postal 06510. El número de teléfono 203-376-0864 o el 203-907-0361. Las clases son miércoles y jueves. Estamos certificados por el Departamento de Motores y Vehículos DMV del estado de Connecticut. Ahora es el tiempo y el momento. China inauguró un semáforo para camellos. Sí, escuchaste bien, para camellos. Te lo contamos en Tu Mundo Verde. En el norte de China inauguraron lo que es, según las autoridades, la primera señal de tráfico para camellos en todo el mundo. La señal comenzó a funcionar el domingo en un área popular para los turistas cerca de la ciudad de Dunhuan, informó el medio estatal chino ECNS el lunes. Los paseos en camellos son una gran atracción para quienes visitan la zona, según dijo el medio. Ahora, quienes visiten la montaña Mingsha y el manantial del Cuarto Creciente estarán a salvo de las colisiones con estos animales
animales con joroba. Los camellos pueden llegar a pesar casi 1 tonelada y alcanzar una velocidad máxima de hasta 65 kilómetros por hora. La nueva señal funciona con el mismo código al que estamos habituados. Cuando el camello del semáforo se pone en verde, pueden cruzar, y cuando cambia a rojo, deben detenerse. El turismo en el área ha crecido durante los últimos años. La ciudad de Dunhuan fue el primer asentamiento administrado por China al que llegaron los viajeros que se dirigían hacia el este en la antigua ruta de la seda. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. WNHH 103.5, la voz hispana de Connecticut. Gracias. Y aquí estamos con Lucía Santana Benítez en vivo desde Puerto Rico. Here we are live with Lucía Santana Benítez in Solidaridad, Humanitaria, Humanitarian Solidarity is the translation of this wonderful nonprofit's name. One of the co-founders, Lucía, returned back to the island of Puerto Rico 11 years ago and saw the huge inequities that took place, directly impacting thousands of individuals and families who depend on the government for housing. The cost of living is outrageous. So to this day, right now, the price of gas is at $4.16 per gallon, and it's rising every day. And yet the hourly wage minimum wage is $7.25, slowly creeping up to $8.50. But you could work and filling up your car with gas will not make up for 1 day's worth of work, $7.25. And plus the housing costs is $1,000 and more for housing. And just to put this into context, here in Connecticut, we are one of the largest Puerto Rican communities reside here in Connecticut. New York has the largest population of Puerto Ricans outside of Puerto Rico itself, followed by Philadelphia, followed by New Jersey, and then Connecticut. So when Hurricane Maria hit, many people were coming here to Connecticut. Florida is at the bottom of the list. Connecticut received more people from the island of Puerto Rico than Florida. In addition, in the 60s, New Haven received many folks from the island of Puerto Rico as well, seeking better economic opportunities. And it's so ironic that jobs are scarce in Puerto Rico. People want to work, but livable wages, not at $7.25 for all the bills that they have to pay. I've met individuals who had 2 or 3 jobs. Lucia, you and your husband, to support Solidaridad Humanitaria, have a food truck to try to subsidize the organizing work. I'm very impressed with that commitment. And at the same time, the island has opened up for cryptocurrency investors, techies to go and invest and live tax-free on the island when public schools are being closed. In 1 year, how many of the public schools have been closed thus far in Puerto Rico? Que a la misma vez estamos hablando sobre la falta de igualdad
en la isla de Puerto Rico, costo de la vida sumamente alta, la gasolina $4.16 por galón, mientras uno gana nomás $7.25 a la hora, y el costo de la vida está bien alta, hay que pagar alquiler al mismo nivel que aquí en New Haven, y uno gana mucho menos. Y algo que escuché, que uno puede tener un trabajo y muchos no quieren darle tiempo completo, solo de 20 horas, sino pasarse de esas 20 horas para no tener que pagar beneficios a sus empleados. Y conocí mucha gente que 20 horas aquí, 20 horas allá y otras 20 en otra parte, y así tratando de formar su vida, que sí. Para sobrevivir. Ahora mismo nuestros maestros son los más mal pagados en todo el mundo. Nuestros doctores también, las policías también son los más mal pagados. Ahora pueden pagar. Puerto Rico and the police and doctors are the lowest wage earners in their profession compared to any of the United States. And this is also to remind folks that Puerto Rico is a territory of the U.S., meaning the United States government has a lot of control over the governance of Puerto Rico, over its funding in Puerto Rico as well. If you live on the island of Puerto Rico, you're not allowed to vote for president. There's representation in Congress, but from the island of Puerto Rico, but they cannot vote on legislation at the U.S. congressional level. It is a U.S. territory, meaning there's a lot of conversation going on with Russia's treatment and lack of humanitarian approach to the Ukraine, where they're decimating a whole civilization, a whole society. But the oppression actually started with economic repression from Russia to the Ukraine. And much like what Puerto Rico faces with the United States as a U.S. territory, the economic repression has been faced since Spain left the island of Puerto Rico. And we don't talk enough about how U.S.-based voters can support the island to make sure that we are not causing harm and oppression and repression to a whole entire group of people. And unfortunately, we are still causing harm. We are causing harm by not taking action to support equity on the island, especially for the low-income individuals who are trying to survive. And that's why many people come here to the Northeast, to the Southeast from Puerto Rico. Que nomás quería nombrar que ahorita en las noticias el horror de la guerra de Rusia contra la comunidad, el país de Ucrania, y las matanzas y el nivel de opresión de Rusia, un país tan fuerte militar, fuerte poder económico, pero lamentablemente la opresión que sentía las personas, la sociedad de Ucrania, el país de Ucrania, detrás de las manos de Rusia, ocurrió mucho más antes que bombas de Rusia o el militar de Rusia entrando a Ucrania. Empezó con el poder económico tratando de oprimir al país de Ucrania. Y lamentablemente mucha gente no entiende o no saben que Puerto Rico es un territorio debajo del poder gobernatura de los Estados Unidos. Y muchos en Puerto Rico, si uno vive en Puerto Rico, no puede elegir el presidente, no puede votar para el presidente de los Estados Unidos. Y la isla de Puerto Rico tiene representación en el Congreso Nacional de los Estados Unidos,
pero no pueden tomar votos oficiales. Pueden dar sus opiniones, pero no tienen el voto. Y es importante que nosotros estamos al día de cómo podemos ser más humanitarios. Nuestras pólizas en la isla pueden ser más humanitarios porque nosotros también en este momento estamos oprimiendo, causando opresión en la población de Puerto Rico. Y por eso mucha gente buscando trabajo, buscando una mejor calidad de vida, poder sobrevivir, llegan acá, especialmente al este de los Estados Unidos, y Connecticut siendo el estado número 4 para la población de puertorriqueños que llegan acá a vivir aquí en los estados. Connecticut recibe muchos de la isla de Puerto Rico, después de Nueva Jersey, Pennsylvania y Nueva York. Correcto. Uh-huh. Pues Lucía, Solidaridad Humanitaria, ¿en qué proyecto están trabajando ahora? What project are you working on through Solidaridad Humanitaria? Nuestro enfoque ahora mismo son los niños y jóvenes de residencia y las personas de la tercera edad. Después de María y después de la pandemia, ustedes, la mayoría de personas conocen que los comedores escolares fueron cerrados y muchos de nuestros niños no tenían alimentos porque padres perdieron sus trabajos por la pandemia, padres tenían dificultad para sus beneficios, y nosotros nos incluimos en una demanda en contra del Departamento de Educación para que abrieran los comedores escolares para todos estos niños pudieran recibir un alimento tan siquiera al día. Gracias a Dios la ganamos, gracias a los abogados de la Mesa Social y la organización Matria. Hicimos un trabajo colaborativo para demandarle al Departamento de Educación de Puerto Rico que abrieran los comedores escolares. Se estaba perdiendo mucha comida innecesariamente cuando teníamos un pueblo con hambre, un pueblo que necesitaba comer. Y ahora estoy trabajando con los niños y jóvenes de residencial. Lo estoy llevando a coger clínicas deportivas a la YMCA. Ellos están haciendo trabajo, están aprendiendo a hacer trabajo voluntario y le dan clases de natación. Estoy ahora mismo en la foto que ustedes tienen ahí. Ellos estaban en el Museo Contemporáneo de Puerto Rico. Muchos de ellos nunca lo habían visitado, viviendo aquí en Puerto Rico. Y nuestra misión y visión es ver un Puerto Rico con jóvenes más educados, recibiendo una educación de calidad, bien alimentados y buscando todos los recursos que estén a nuestro alcance para apoyarlos a ellos a ser alguien en el futuro, porque ellos son bien importantes para nosotros, así como las personas también de la tercera edad. Y como el gobierno no nos escuchaba, pues tuvimos que organizarnos y salir a luchar y a pelear por nuestros chicos del residencial público. Ay, qué bonito que ganaron esa campaña tan importante y salvando vidas a la misma vez. And so Lucia just shared post-Hurricane Maria, the schools were closed, and that meant the school cafeterias were closed, and many of the families depended on food from the school system, especially in the time of Maria, without work, without jobs, and needing food. It only made sense to take the food that was already planned for the school year and make it accessible to the families by opening up the school cafeterias, which did not happen without protesting and demonstrations and demanding through a lawsuit against the public education system in Puerto Rico, filed on behalf of Solidaridad Humanitaria and the families, through the support of the lawyers of the Mesa Social. Perdón?
Mesa social. The social table, it's called, a conglomeration of lawyers with a social justice progressive lens joined forces to file the lawsuit against the school district, and they won. The 1 meal a day was provided to families through the schools. And Solidaridad Humanitaria is focused on supporting children from early childhood all the way through adolescence and the elderly, senior citizens. Lucia recognizes that it's important for the children to know, to dream, to have a future, to get the support they need to achieve their greatest potential. And that includes recently taking them to the Contemporary Museum of Arts in Puerto Rico. They've never been. And many of the young people who live in the housing developments often do not leave their neighborhoods. Much like here in New Haven, we have young people who haven't left and had the opportunity to see the rest of the world outside of New Haven even. So Lucia is supporting in enrichment experiences for the young people. Lucia, are you open to sharing a little bit about the recent collaboration with the lawyers looking at police brutality? Sí, estamos trabajando ahora, la nueva colaboración es con la organización Kilómetro Cero, ya que han sucedido unos cuantos incidentes que la policía entra en persecuciones a las personas, desafortunadamente que no son malos, pero como les digo, la sociedad lo ha hecho que lleguen ahí porque no le dan ni trabajo. Entonces, pues, le hacen unos impactos, entran corriendo los carros, la policía, sin mirar que hay niños, sacan escopetas. Si hay que niños, solamente hablan de residencial, pero no dicen de cómo ha pasado con ellos. Sacan unos rifles y en cada esquina y habiendo niños pequeños. Pues estamos trabajando ahora en colaboración con Kilómetro Cero para educar a nuestros chicos en sus derechos civiles. Porque te pueden tirar un joven al piso sin ninguna excusa, nada más que yo soy policía y tú me haces caso y te tiras al piso. ¿Entiendes? Y yo creo que es hora que se nos respete por vivir en un residencial público, porque no hay más buenos que gente mala. No todos somos malos. Y aquí hay niños que merecen que en vez de entrar con una escopeta, entren con la oportunidad de darle un recurso o un servicio de aprendizaje o prevención en vez de con un rifle o una pistola en mano para que estos niños se intimiden. Todos ellos tienen derecho, como todas las personas que aquí hay muchas personas que trabajan, pagan renta. Yo pago renta. Así que yo no vivo de gratis. Como dicen que somos mantenidos, no se equivocaron. Yo tengo un fultrocito allá atrás que vendo comida para poder poder vivir. Más recibo mi cheque de seguro social porque yo trabajé. Ahora tengo condiciones médicas que me impiden tener un trabajo full porque necesitaría muchos acomodos razonables y nadie me los va a poder prestar. Pero no obstante, porque yo tenga estas condiciones, me voy a parar de luchar y pelear por mis chicos de los residenciales públicos. Ellos tienen derecho y hay que respetárselo. Y mientras Dios me dé vida, voy a luchar, voy a pelearlos, voy a educarlos, voy a preparar. Aunque sea vendiendo Limber, vendiendo Mallorca, como sea que tenga que sacar dinero para poderlo llevar a algún sitio, lo llevo. Porque yo no recibo dinero, nosotros no tenemos dinero, pero sí tenemos un gran corazón.
And un so, gran corazón y unas ganas de luchar por nuestros derechos y que se nos valoren y que estos niños reciban una educación de calidad, porque lo que están recibiendo ahora es una educación mediocre, porque no quieren pagarle bien a nuestros maestros y nuestros maestros se tienen que ir. Y eso es lo que tenemos que dar a demostrar, que nosotros sí tenemos conciencia y que nosotros sí entendemos que nuestro pueblo necesita y que nuestros niños y jóvenes de residencial necesitan también. Yo creo en mi gente, yo creo en las personas que vivimos en residencial público, ya que han salido doctores, policías, muchos profesionales, muchos. Y eso no tiene que decir que todos seamos malos. Y los que son malos, como dicen y hablan, ha sido porque la sociedad lo ha apuntado, lo ha señalado y no le ha dado oportunidad a salir hacia adelante en Puerto Rico. Buen dicho, Lucia. Y ahora voy a traducir. Lucia just shared the most recent campaign. They're working in collaboration with 0 Kilometers, another group of progressive lawyers that were looking at data, studying instances of police brutality against young people. That Lucia said housing development youth get mistreated constantly. And if they break the law, it's where society gives them no room to improve their lot in life, where they can't get employment because their residential address, when they're applying for a job, clearly pinpoints that they're from a housing development, and employers will deny them the opportunity of employment based on where they live. And Lucia says, I firmly believe in the goodness of the people who live in the housing developments. There are more good people than those who are stirring up trouble, and not solely on their shoulders for stirring up trouble. It's where society does not give them pathways for success if they're getting discriminated against and denied. And it's to the extent to which police are with machine guns standing in corners where the housing developments are. And it's important to uplift people. And as long as Lucia has breath in her, and as long as Solidaridad Humanitaria is in existence, all the mothers are committed to improving the success of the quality of life of the young people, of the children. And as long as people are aware of the injustice, something needs to be done about it. And so Solidaridad Humanitaria is doing this, and Lucia said, I want to break the myth that if you are living in public housing, you are just waiting for free things, begging for free things. And no, Lucia said, I live in public housing. I pay for rent as well. I have a health condition where I cannot hold a full-time job. And depend on public housing. But do not mistake that for not being a worthy human being. Everyone is worthy of respect and having opportunities in life. And especially the young people need the support of us to step up and do something. And so Solidaridad Humanitaria is doing this hard work. Lucia, ya nos va a cortar el tiempo. Si tiene un mensaje para la comunidad antes que terminamos hoy, y ojalá que no sea la última vez que tenemos aquí esta reunión. No, espero en Dios que no, y sí me gustaría llevar el mensaje a las personas que viven en la diáspora, que no se olviden de su familia que tienen acá, a veces tenemos viejitos también solos, que los busquen, que chequeen cómo están. Y si le pueden dar la mano a alguien, désela, porque de corazón lo necesitan. De corazón la necesitan. Somos puertorriqueños, siento orgullo ser puertorriqueña, amo a mi país, y si tengo que ensuciarme mis manos en la tierra para sembrar y vivir,
lo haré con mucha honra y mucho orgullo, porque mi descendencia es de taínos, afroamericanos y españoles. Gracias, y cualquier cosa, más información, pueden entrar a nuestra página de Solidaridad Humanitaria. Ya van a ver todo lo que hacemos para nuestros chicos de residencial Manuela Pérez en San Juan, Puerto Rico. Gracias. Mil gracias, Lucia, por estar aquí con nosotros. And so Lucia's final message to those who are listening, and especially a dedicated message to the Puerto Rican diaspora, for those who are listening, if you're hearing this, do not forget about your family, your loved ones on the island. They need you. Especially, there are too many elderly who are alone and they feel forgotten. So reach out to your elders and your family if you're listening. And Lucia says she has so much love for her country, for her land, and she will do everything possible to continue supporting. And if her hand needs to get dirty to fertilize the soil and seed beautiful things for the future, she will continue doing that work. And what a gift. Lucia, you can follow them on Facebook, Solidaridad Humanitaria, and as always, we are on Facebook as well, La Voz Hispana de Connecticut. If you want to watch this video on your own free time and find a way to contact Lucia through Facebook, Solidaridad Humanitaria, you'll find the name spelled out in our video for today's show. Mil gracias, Lucia. Bendiciones por todo lo que estás haciendo y en el trabajo de solidaridad humanitaria. Saludos a las madres, las líderes luchando para el futuro de la isla. Un placer en tenerte aquí con Juntos Podemos. What a pleasure to have you here, Lucia, and a deep, deep gratitude to you and the mothers of Solidaridad Humanitaria taking care of our future leaders. Thank you for the invitation. I love you guys. Te quiero mucho, Caprice. Te quiero mucho, Lucia. Un fuerte abrazo. Increíble que te acabe de ver en persona. Y mil gracias, William, por hacer hoy posible. Thank you so much, William, for making today's show possible. Gracias.